Para Visión TV estamos con el ingeniero Óscar Manuel Cáceres López. El ingeniero Óscar Cáceres es ingeniero sanitario, actualmente consultor en salud ambiental, integrante del Comité Nacional de Salud Ambiental del Consejo Nacional de Salud. Ingeniero, para Visión TV, sabemos que hay una problemática que nos está en estos momentos, en realidad, teniendo un poco en peligro la ciudad, en especial para todos los residentes de Lima, y nos gustaría saber cuál es el riesgo del deslizamiento del cerro Tamboraque, que está hacia el río Rímac. Ingeniero, sus palabras. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta entrevista. Yo como ingeniero sanitario, desde hace cerca de 40 años estoy dentro de todo lo que es la problemática sanitaria del Lima en particular y del Perú en general. Como es conocido por todos, el río Rímac es la fuente principal del abastecimiento de agua potable para Lima. Pero ¿qué resulta? En julio del 2008, prácticamente ya vamos a cumplir 4 años, una revista local dio una clarinada en el sentido de que los 8 millones de habitantes de esta ciudad no nos estábamos dando cuenta que en las alturas del valle, a la altura del kilómetro 93 de la carretera central, en el segundo quinquenio de la década del 80, habían acumulado algo más de 500,000 toneladas de relave minero al borde escasamente a 5 metros del río Rímac. Ocurre pues que este cerro llamado Tamboraque, que como dije está en el kilómetro 93, es un cerro más o menos de unos 300 metros de ancho y 600 metros de altura, pero sucede que como está asentado, apoyado, encima de un manto de arcilla, se está produciendo ahí lo que los especialistas llaman cáscara de plátano, es decir, se está resbalando muy lentamente hacia el río. En la parte alta del cerro ya se anotan grietas bastante pronunciadas, producto precisamente de este deslizamiento. De manera pues que, como se está ya anunciando que dentro de poco debemos estar preparados para un buen movimiento sísmico, si eso llega hasta allí, y 93 kilómetros no es nada para eso, ese movimiento sísmico apuraría ese deslizamiento y ese cerro con la carga de 500,000 toneladas de relave minero que tiene. Aquí lo pueden ustedes observar. Mire usted. Ahí tienen ustedes, y la compañía minera de la zona lo ha cubierto con una lona donde se ha puesto irónicamente una frase que dice: aquí estamos protegiendo el medio ambiente. Entonces les decía que si por el sismo que estamos esperando y por el que nos están diciendo que vayamos preparándonos, hagamos simulacros, etcétera, se desliza este cerro, lamentablemente tendríamos una gran catástrofe. Ingeniero Óscar Cáceres López, ¿y cuál sería el riesgo que tendría nuestra población si ocurriera lo que usted acaba de alertar, que es bastante, de realidad, bastante delicado, ¿no?, para toda nuestra población? Por favor, sus palabras. Gracias. Les decía pues que
en el caso que ocurriera el deslizamiento de ese cerro, en primer lugar, se contaminaría las aguas del río Rímac por el vertimiento de ese volumen de relaves, y en segundo lugar, represaría al río más o menos con una represa de 100 metros de altura y unos 300 metros de ancho. Como quiera que el agua que bajaría ya con relaves mineros, evidentemente Sedapal tendría que cerrar su planta de la Tarjea y desde ese momento la ciudad de Lima íntegra se quedaría sin agua. Pónganse ustedes a pensar qué es lo que ocurriría en esta ciudad con todos sus habitantes que fueran deambulando de un lado para otro buscando agua. Pero mientras eso va ocurriendo y produciéndose una serie de situaciones de pillaje y de pánico, el río estaría represado arriba, porque el deslizamiento de ese cerro, como hace un momento les dije, estaría produciendo una represa de esa magnitud. En algún momento, el río tendría que romper tamaña represa, y dicen los especialistas que el volumen de agua que se vendría hacia la ciudad sería aproximadamente de unos 40 millones de metros cúbicos, que en menos de hora y media o 2 horas estaría llegando a Lima. Un aluvión de esa magnitud estaría arrasando con poblaciones que a su paso encontraría, como San Mateo, más abajo Chosica, Chaclacayo, se llevaría las centrales hidroeléctricas de Huinco y Callahuanca. Lima se quedaría sin luz eléctrica, por supuesto. Bajaría llevándose gran parte del centro de Lima, Palacio de Gobierno, Palacio Municipal, el Congreso, la Catedral, las iglesias de Santo Domingo y todo el distrito del Rímac. Ese desastre, señores, si ocurriera, dicen los especialistas, si ocurriera en la noche, estaría produciendo no menos de 750,000 muertos. Y si ocurriera en el día, probablemente esa cifra sería un poco menor, pero de cualquier manera no habría tiempo para hacer un éxodo de las personas que estamos habitando en esta zona. Esto pues llevó a que el gobierno en el 2008, el gobierno de entonces, creó un comité de crisis del Cerro Tamboraque mediante decreto supremo con la firma de 7 ministros. Pues bien, se declaró en emergencia el Cerro Tamboraque por 60 días. Y así, cada 60 días, desde julio del 2008 a diciembre del 2010, ha ido renovándose los decretos supremos y se han dado 13 decretos supremos como si con ellos se estuviera solucionando el caso. Pues, ¿qué ocurre? Es que todas las instituciones a las que se les ha encargado a través de este comité de crisis, se les ha encargado tareas, todas las instituciones están señaladas para poner alguna cosa de su trabajo, pero a ninguna se le ha señalado quién va a poner los recursos económicos para los estudios y las obras correspondientes. Entonces, eso pues es el gran riesgo en el que ahora nos encontramos, porque en buena cuenta, el verdadero simulacro que tendríamos que hacernos es el de falta de agua. ¿Qué haríamos ante la falta de agua? Ingeniero Óscar Cáceres, en la actualidad el gobierno central, el gobierno local, donde se encuentra nuestro Cerro Tamboraque, ¿tienen conocimiento de este posible desastre? Y a su vez, ¿cuál sería pues las estrategias para prevenir este desastre y evitar pues, como usted acaba de manifestar, una cantidad de muerte y desastre en todas estas ciudades, inclusive llegando hasta nuestra Lima capital? Mire, en el gobierno anterior
Nosotros le hicimos de conocimiento de los entonces ministros de Salud de este problema, pidiendo que se declare en emergencia sanitaria a esta ciudad, en vista de que la misma Ley General de Salud autoriza a los ministros de Salud para declarar este tipo de emergencias sanitarias. Lamentablemente no tuvimos respuesta. En el gobierno actual, en agosto del año pasado, igualmente por escrito se le hizo conocer al actual ministro de Salud y tengo entendido que probablemente en los próximos días tengamos una entrevista con él. Lo real y concreto en esto, señor, es que las obras que deberían realizarse para prevenir esto es de gran envergadura. Mire, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí tienen ustedes la solución número 1, que sería entubar el tramo de 300 metros del río, que es lo que da frente al Cerro Tamboraque, para que el agua se deslice por tuberías de gran diámetro, de tal suerte que si se llega a deslizar el río o el cerro, entonces el agua siga discurriendo. ¿En cuánto estiman los especialistas esta obra? $60 millones. La otra solución sería que como quiera que el cerro está a la margen izquierda del río Rímac y a la margen derecha se puede hacer un túnel para derivar el río 300 metros aproximadamente, un túnel de gran diámetro por supuesto, de tal suerte que si hay deslizamiento del cerro como está previsto, porque el mismo comité de crisis ha previsto que este cerro está en la posibilidad de deslizarse, entonces no afectaría el libre discurrir del agua. Esta solución, ¿cuánto costaría? Dicen los especialistas, aproximadamente $80 millones. Miren, este gráfico es el del comité de crisis. Tiene acá el logo, como verán ustedes, de lo que es allí. Aquí tienen un corte del Cerro Tamboraque y donde aparece precisamente el manto de arcilla, que es lo que está facilitando que se vaya resbalando lentamente el cerro. Entonces, pues, yo no sé si la prevención de un desastre de esta naturaleza no es de la máxima importancia, debido a que, como les vuelvo a repetir, dice el dicho que todo aquello que tiene posibilidad de ocurrir, en algún momento ocurrirá. Y ese es este caso. Este caso es eso precisamente. O sea, tenemos ya el riesgo y el peligro allá en el kilómetro 93 y lamentablemente no se está haciendo nada. El ingeniero Óscar Manuel Cáceres López hace la respectiva advertencia. Queda entonces pues a la población tomar sus medidas y sobre todo el gobierno central, el gobierno local, atender pues a sobre todo a esta advertencia que nos hace el ingeniero Manuel Cáceres López, sobre todo con alternativas de solución. Ingeniero, quisiéramos saber sus últimas palabras finales para sobre todo pues dejar presente de que nosotros hemos hecho la primera advertencia. Muchas gracias. Este tipo de exposiciones las hemos venido haciendo no solamente en la Universidad Nacional de Ingeniería, con ocasión el año pasado del Día Mundial del Medio Ambiente, la hemos hecho también al entonces directorio de Sedapal, porque quien sería el más afectado en todo esto sería precisamente Sedapal, porque como ellos son los que están encargados de dar el abastecimiento de agua de Lima, todo el mundo recurriría a Sedapal. Bueno, ¿y ahora de dónde saco agua? Finalmente en esto, el 21 de febrero, hubo un conversatorio en el Congreso de la República organizado por el congresista Mesías Guevara,
Él me invitó a hacer esta misma exposición en la sala Raúl Porras Barrenechea del Congreso, donde acudieron algo más de 200 personas, y donde se les expresó con proyecciones de PowerPoint toda la problemática que acabo yo de mencionarles. De manera pues que en esta cruzada estamos tratando de que las autoridades tomen conciencia del grave riesgo que tenemos encima de nosotros. Porque una vez ocurrido el desastre, ya no hay nada que hacer, sino simple y llanamente ver qué cosa se podría hacer. Imagínense ustedes la capital de la República arrasada por un aluvión. Y esto yo se los digo con razón porque yo soy un sobreviviente del aluvión del año 41 de Huaraz. Yo he visto cómo pasa una montaña de agua de 50 metros de alto y 200 metros de ancho entre las 7:30 de la mañana a 12 del día, arrasando con media ciudad y produciendo cerca de 8,000 muertos, que era la mitad de la ciudad. Entonces, mi deseo es que no ocurra eso aquí en esta ciudad. No queremos ser alarmistas. Visión TV se caracteriza porque siempre informamos y estamos atentos a las advertencias. En este caso, hoy estamos con el ingeniero Óscar Manuel Cáceres López, que está haciendo una advertencia no solamente para las autoridades del Estado, sino también para que la población pueda tomar sus previsiones y medidas. Esta ha sido una entrevista para Visión TV, Eric Mena. Todos los lunes y viernes desde las 11 de la mañana por Vez Cable, Canal 3. Lo mejor de la actualidad, educación, social y entretenimiento en tu programa Visión TV, el magazine informativo. No se olvide, todos los lunes y viernes desde las 11 de la mañana por Vez Cable, Canal 3. Entérate de todo en tu programa Visión TV, el magazine informativo.